Buen día a todos mis alumnos, les habla el profesor Jesús Manuel Ruiz Pérez del plantel Boquilla de Arriba. Vamos a iniciar con la primera clase del semestre que estamos iniciándolo a distancia y lo vamos a hacer con un tema que se llama investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? A grandes rasgos o a un grosso modo, como se pudiera decir también, es buscar información que no tenemos, ¿sí? Esto es algo así muy sencillote. Sin embargo, ustedes pueden decir, profe, entonces chismear es una investigación científica. Entonces buscar en el internet alguna información es investigación científica. Pues no, porque vamos a entender la investigación científica como un proceso, primordialmente como un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener ciertas características avaladas por la ciencia, avaladas por una metodología para generar esto que llamamos conocimiento, ¿sí? Y aunque desde niños buscamos el conocimiento y a una edad temprana indagamos, esta va a nacer, o el proceso de investigación va a nacer de una pregunta en base a la información o buscando la información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos preguntamos el porqué de las cosas. Si se fijan, esta pregunta es muy repetitiva a la edad de los 2 a los 4 o 5 años, cuando los niños tratan de encontrar la información de todo lo que nos rodea. Y posteriormente seguimos buscándola y seguimos tratando de hallar esa información. Sin embargo, para que esta sea una investigación científica, tiene que tener las siguientes características. La primera, la ser original. Quiere decir que nosotros debemos de hacer una investigación que parta de nuestro propio pensamiento y no copiarla, ¿sí? No decir, nosotros investigamos tal tema y nada más copiamos la información, la transcribimos o hicimos en la computadora el copy-paste y se quedó. Así, no, tiene que ser una investigación original. ¿Qué quiere decir? Que nadie más la haya hecho. Ojo, no es confundir fuentes de información que ya existen para nuestra investigación con que sea original, ¿sí? Por eso también la fuente de investigación es verificable. ¿Qué quiere decir? Que esta información podemos consultar diferentes lados, diferentes fuentes, diferentes instrumentos para nosotros comprobar que sea verídica o en su caso contrario que sea una mentira. Puede ser predictiva. ¿Por qué predictiva? Actualmente pues estamos tomando clases así por la cuestión de la pandemia del COVID-19 y ahí vimos muchas cosas que supuestamente eran predictivas y no se lograron, pero la ciencia trata de predecir un futuro. ¿A qué nos referimos con un futuro? Que trata de entender de alguna manera lo que va a pasar en base a la información que ya tenemos. Un ejemplo de predicción muy conciso es hervir agua. Si ustedes ponen en un recipiente agua, esta va a hervir o va a ebullir a los 100 grados centígrados, ¿sí? La ciencia nos dijo, eso va a pasar y es predictiva. Y ustedes lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer en otra comunidad, lo pueden hacer en otro país y va a tratarse exactamente de lo mismo. Puede ser también objetiva o debe ser objetiva. ¿Por qué objetiva? Quiere decir que es precisa, muchachos, que no da mucho margen de error, inclusive lo puede dar, pero eso da pie a que haya otra investigación. Es acumulativa. ¿Por qué acumulativa? Esto quiere decir que los estudios se van acumulando y el conocimiento que se adquiere en base a esta investigación también se va acumulando. Es sistemática. ¿Por qué? Porque existe una serie de pasos que lo vamos a ver aquí en la etapa en las etapas. Existen una serie de pasos para lograr esa investigación científica. Y si nosotros nos brincamos un paso, puede que obtengamos un resultado o una investigación totalmente errónea. También es rigurosa. ¿Qué quiere decir que es rigurosa? Que no admite suposiciones,
que no admite tampoco brincarnos esos pasos porque de lo contrario no sería válido. Y es controlada, como lo pueden ver, porque se trata de controlar todo lo externo e interno que puede influir en los resultados. Muy bien. Tenemos las etapas. Tenemos la primera etapa, esta va a ser la etapa número 1, que se le conoce como la observación. Y esto pasa cuando alguna persona está observando a su alrededor, está mirando y detecta que hay algo que le inquieta o le produce una interrogante. ¿Qué quiere decir producir una interrogante? Que quiere saber el cómo de las cosas, el cómo funciona, el para qué, pero sobre todo el por qué. Y es ahí cuando el paso número 2 llega y es un planteamiento del problema. ¿Pero qué quiere decir planteamiento del problema? Que está debidamente identificado lo que queremos saber. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Ustedes en la comunidad, vamos a suponer, en el campo, en la parcela, ven una mata de frijol y se preguntan, ¿cómo es que nace? ¿Sí? El ver la mata de frijol, el identificar esa mata de frijol y además el de encontrar ciertas características diferentes a la mata de frijol, nos lleva a un planteamiento del problema que es preguntarnos cómo nace. Y la hipótesis viene a decir el paso número 3, que son las ideas, o mejor dicho, una sola idea que hay que comprobar si es verdad o es mentira. ¿A qué nos referimos con esto? Que puede ser que la hipótesis nos diga, la mata de frijol nace de una semilla que se llama frijol, obviamente, y es porque se riega, es porque le da luz, es porque tiene cierta temperatura y crece. En este momento, la hipótesis es solamente lo que nosotros creemos. Y viene la parte de la experimentación, donde vamos a comprobar si lo que nosotros pensamos es cierto o es una mentira. Y por último, vienen las conclusiones. Si se fijan, este ejemplo del frijolito lo han hecho desde el kinder y me parece también que en la primaria se vuelve a retomar. Ustedes observaron una mata de frijol cualquiera. Ustedes plantearon el problema de cómo creen que nace y tuvieron una idea. Sin embargo, ya cuando en un vaso, en un frasquito de mayonesa, de café, de mermelada, de lo que sea, eso no importó, pusieron el frijolito remojado con algodón y lo pusieron al sol y vieron cómo primero se hinchaba el frijolito, después salía un brote, después salía la raíz, un tallo y por último las hojas, da pie a que eso sea una experimentación, ¿sí? Y las conclusiones es el resultado fue que nació, ¿sí? Sin embargo, también pudo haber dado como resultado, como una conclusión que no nació, porque a lo mejor un niño puso un frijol picado, porque a lo mejor otro niño le echó demasiada agua a su frijol, o porque un niño de plano no la regó. Todas esas conclusiones son el resultado de la experimentación. Y todo esto, chavos, todas estas etapas, si ustedes se fijan, ya la han vivido día con día. Ya están cerca de la investigación científica. Sin querer, desde que empezaron el kinder, ya se acercaron a la investigación científica. Y los tipos de investigación vamos a entenderlos de la siguiente manera. Puede haber otra división más complicada, sin embargo esta es la más fácil que pude recopilar, ¿sí? Primero, la investigación científica puede clasificarse según la obtención de datos. Cuando es por meramente observación o meramente experimentación. ¿Qué quiere decir? Si en algún momento nosotros decidimos eliminar el paso de la experimentación y solamente observar, no quiere decir que lo eliminemos, sino que aquí va a haber una observación en el paso número 4. Esto se da mucho, chavos, cuando se estudia a la gente. Por ejemplo, en las cuestiones psicológicas, en las cuestiones sociales, o cuando nosotros hacemos una investigación sobre la historia. Obviamente no podemos, por ejemplo, experimentar
podemos investigar la vida de los héroes patrios, pero no podemos experimentar con su vida. ¿Por qué? Porque pues no vamos a descongelar a Miguel Hidalgo, no vamos a revivir a Benito Juárez. Entonces eso solamente se queda como mera observación. Y se puede también dar como experimentación, como el claro ejemplo que vimos del frijolito, cuando ya se hacen ciertas actividades para comprobar nuestra hipótesis o nuestra idea. Puede dividirse también dependiendo del análisis de los datos. ¿A qué nos referimos con el análisis de los datos? Que estos pueden ser descriptivos cuando solamente estamos describiendo lo que pasa, cuando lo narramos. O pueden ser analíticos cuando los cuantificamos. ¿Y cómo vamos a cuantificar? Eso se encargan ciencias como la estadística, las matemáticas, la física en su momento y la química. Es decir, este es cuando interviene en el descriptivo puras palabras para nosotros dar o explicar nuestra investigación científica. Y los analíticos tuvo que haber la intervención de las matemáticas. Aunque sea muy poco o mucho, pero estuvo, ¿sí? Y según el tiempo, chavos, quiere decir en retrospectiva cuando nosotros analizamos o hacemos una investigación conforme el pasado. Y prospectivo cuando hacemos una investigación acerca del futuro, o sea, de lo que puede pasar en base a la información que tenemos. Por ejemplo, una cuestión del pasado es cuando nosotros investigamos cualquier tema de historia. Por ejemplo, las teorías de los dinosaurios. Hay diversas teorías que dicen que unos que se extinguieron por el meteorito, otros que fue una evolución, etc. Están investigando el pasado. Y prospectivo es el claro ejemplo que les decía, cuando vimos lo de la característica predictiva de la investigación científica, cuando nosotros analizamos a futuro. Un claro ejemplo, pues es claro lo que estamos viviendo, lo de qué va a pasar, por ejemplo, actualmente con lo de la pandemia. El número de ocasiones. Este es otro tipo en que se mide la variable. ¿Qué quiere decir? Si es transversal, quiere decir que hablamos de muchos periodos, y si es longitudinal, de un periodo en específico cuando lo estudiamos. Bueno, chavos, esto sería el video de la clase de investigación científica. Cabe mencionar que los vamos a complementar con otras actividades que se les hará llegar mediante el grupo de WhatsApp. De antemano, chavos, espero que les haya servido. Dejen sus comentarios y cualquier duda, estamos a sus órdenes.